Dios les siga bendiciendo, hermanos. Quiero decir dos cosas antes de comenzar mi sermón, así rápidamente, que se me vinieron a la mente hace un momento. En las secciones de gracias dijo nuestro hermano Felipe: oren para que ¿qué? Para que no lo vayan a inyectar. Y dije, bueno, creo que de los barajas que estamos aquí soy el único que le gustan las inyecciones. En nuestro último convivio, ¿sí fue en el convivio donde tenías el dedo, Juan Carlos? ¿El dedo gordo lo traías? Estábamos en casa de mi mamá y Juan Carlos traía el dedo gordo uno de los pies, el dedo gordo uno de los pies. Y Erika y yo le estábamos aquí afuera. ¿Dónde, Erika? Y le dije, lo primero que te van a hacer es inyectarte para el tétano, porque se golpeó, creo que se había dañado un clavo pero estaba oxidado, algo así, no sabe qué había pasado. Y estaba tremendamente dañado su dedo, y le dije, lo primero que te van a hacer es inyectarte por el tétano. No, así en agua con sal se me quita. Yo no sé por qué le tememos a las inyecciones a veces, porque a veces sí yo le he temido, pero es mejor la salud, que es más rápido a través de curarse de las inyecciones que es. Y número dos, el hermano Josué siempre cumplió con el boletín, hermanos. Él siempre me lo mandó estas 2 semanas que estuvo ausente, y yo no alcanzaba a sacar las impresiones, pero siempre lo estuve reflejando o proyectando aquí en el cañón, y siempre anunciando. No crean que a mí se me ocurrió ponerlo así, no, los elegidos y todo fue nuestro hermano Josué. Entonces él no faltó en su responsabilidad, aun cuando estaba fuera de aquí de Yanis. Lo menciono por el comentario que se hizo también, y yo quiero aclararlo, ¿verdad? Vamos a entrar, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Bien dormidos o bien despiertos? Quiero invitarle a que haga algo, hermano. El día de hoy quiero invitarle, antes de entrar al mensaje, y eso tiene que ver con el mensaje, quiero que en un momento, ahorita por un momento, cierre sus ojos. Nada más no los cierre demasiado rato, porque se me va a dormir. Cierre sus ojos y quiero que piense en lo siguiente. Al día de hoy, quiero que piense en lo siguiente. Cierre sus ojos y piense en lo siguiente. Al día de hoy, hasta ese tiempo, al día de hoy, ¿cómo está su vida delante de Dios? Su vida espiritual. ¿Cómo están sus obras delante de Dios? Desde la fecha que usted se convirtió al Señor, que aceptó el sacrificio de Cristo, al día de hoy, ¿ha habido trabas en su vida? Es decir, ¿ha habido obstáculos que se le han presentado y le han hecho llegar a tomar muchas veces la decisión de ya no seguir adelante? Al día de hoy, esto es desde el inicio y a la fecha, pero aún más acercado, en nuestros últimos días que hemos vivido como iglesia y que hemos estado experimentando algunas situaciones, ha llegado un momento en su vida en que ha dicho, ya no quiero seguir adelante. Ha llegado un momento a decir, ¿de qué caso tiene seguir adelante, o seguir en la iglesia, o seguir reuniéndome, o seguir este camino que he decidido? ¿Se ha visto frustrado el pensamiento que usted tenía al estar en Cristo? ¿Hay algo al día de hoy, en este momento, que lo esté haciendo que pueda usted llegar a tomar esa decisión de desistir del camino de Dios? No solamente de desistir de dejar de reunirse, porque es un efecto que causa, pero ¿ha llegado usted a pensar en la decisión de dejar a un lado tanto la iglesia como el camino de Dios, o a la par se dejan los dos? ¿Hay algo que le esté impidiendo, que le esté instando a hacer eso? Yo quiero invitarle esta tarde a que juntos estudiemos o vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y usted piense, una vez que ha identificado esto,
de qué manera le puede ayudar lo que el apóstol Pablo dice. Ya que usted lo pidió, ya lo pensó, ya lo definió, ya se autoexaminó en lo que le he pedido, ahora sí le pido que abra sus ojos y entonces busque Gálatas capítulo 5, versículo 7, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Mientras yo le doy lectura, usted me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 7. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿qué sucedió contigo? Una pregunta, ¿qué sucedió contigo? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Le invito a orar. Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar. En este momento, Señor, yo te pido que este mensaje haya cabida en el corazón de mis hermanos. Que se mantengan despiertos, atentos, Señor, al mensaje de tu palabra. Que si hay algo, Señor, que esté estorbando o que estemos a punto, alguno de los que están aquí, de tomar una mala decisión, el día de hoy, Señor, consideremos el mensaje de tu palabra a través del apóstol Pablo, Señor, a los Gálatas, y podamos reconsiderar esa decisión que quizá nos puede llevar a una destrucción espiritual, Señor. Yo te ruego que ese mensaje haya cabida en el corazón de mis hermanos y que juntos reflexionemos en este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, llega a ese capítulo y hace esta pregunta a los Gálatas. Y les dice, vosotros corríais bien. Les reconoce la actitud que ellos habían tenido desde la vez, hermanos, que se habían convertido al Señor hasta la fecha, hace algún tiempo atrás. Y él le dice, escribiendo la carta a ellos, ustedes estaban bien en el camino que ustedes habían elegido. La carrera que ustedes habían emprendido iba muy bien. Se estaban desenvolviendo bien, estaban avanzando muy bien. Pero les lanza ahora una pregunta, y muy directa, hermanos. Muy directa, y esta carta es una de las cartas a lo mejor más directa, hermanos, del apóstol Pablo, porque está tremendamente preocupado y también está molesto, hermanos. Y él le dice entonces a los Gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa es una pregunta, hermanos, muy importante que debían considerar los Gálatas. Y es una pregunta que el día de hoy también nosotros necesitamos considerar, hermanos. El apóstol Pablo manifiesta una preocupación que tenía para con los Gálatas aquí. Es una pregunta que hace Pablo no porque no sepa qué sucedía con los Gálatas, qué había pasado con ellos, sino para que se den cuenta del problema tan serio que estaban o en el cual ellos se encontraban. Es una expresión, hermanos, en la cual el apóstol Pablo manifiesta la sorpresa de cómo es que los Gálatas, hermanos, se habían dejado mover tan fácilmente de la verdad. Es cierto, es posible que no todos los Gálatas, pero se habían dejado mover de la verdad, y esto es lo que le estaba preocupando y le había sorprendido. Normalmente el apóstol Pablo, hermanos, cuando él llegaba a un lugar, lo más que podía hacer, se dedicaba de lleno a prepararlos, a estar con los hermanos, a encaminarlos bien en la carrera que ellos iban a comenzar. Se esforzaba del todo por comunicarles, y es más, una de las primeras cosas con las cuales les comunicaban es que en el camino del Señor iba a haber problemas, iba a haber situaciones difíciles, y más aún en ese tiempo, hermanos, el peligro más grave y más fuerte que tenía un cristiano era ser perseguido por el simple hecho de ser cristiano. Tenían, hermanos, algunas cosas. Así que el apóstol Pablo les lanza esta pregunta, hermanos, manifestando también, hermanos, la impresión que él tenía. Él pensaba que los había dejado muy bien, pero llega a los oídos lo que había pasado.
Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, fíjese lo que estaba ocurriendo. Desde el capítulo 1 lo manifiesta. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Gálatas capítulo 3, versículo 1 le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol Pablo, hermanos, está molesto y sorprendido, hermanos, por la actitud que ellos estaban tomando. Los gálatas estaban siendo persuadidos, hermanos, a circuncidarse. Allí habían llegado unos falsos hermanos y les habían dicho: pues está muy bien que hayan obedecido el sacrificio de Cristo, está muy bien que hayan hecho lo que Pablo dijo, pero ustedes necesitan circuncidarse si quieren ser salvos realmente. Les falta eso, les falta circuncidarse. Ese era el problema que había primeramente, en primera instancia. Allí en Gálatas capítulo 5, versículo 2, nos lo manifiesta. Esto es lo que había sucedido, de lo primero que venían a hacer con él. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se fija lo que dice, cómo lo dice el apóstol Pablo? Ellos estaban siendo persuadidos, hermanos, pero el final de todo esto, y aunque iba a empezar con la circuncisión física, iba a terminar en obligarlos a los gálatas a que guardasen toda la ley. Usted puede leer allá Hechos capítulo 15 y se va a dar cuenta cuando se suscita esta situación. Ese problema lo tratan específicamente ahí en el capítulo 15, donde se les dice que no es necesario que hagan eso. Pero los gálatas, hermanos, estaban siendo movidos, habían sido incitados a hacer eso. Pablo les muestra, hermanos, entonces, la gravedad del problema de lo que iban a hacer. Él es claro, versículo 2 del capítulo 5 les dice: si ellos hacen eso, de nada les va a aprovechar el sacrificio de Cristo. De nada van a servir, lo van a echar por la borda, lo van a tirar, lo van a hacer a un lado. Todo lo que habían padecido, a lo mejor, todo lo que habían hecho, todo lo que habían aceptado en aquel tiempo y lo que Cristo hizo por ellos, lo iban a tirar, hermanos, por la borda. Iban a ser obligados no solo a circuncidarse, sino también a guardar toda la ley. Estos hombres llegaron y dijeron: bueno, nomás circuncídense y está bien. Miren lo que dice el versículo 3. Y otra vez testifico del capítulo 5: a todo hombre que se circuncida, que está obligado a, ¿qué, hermanos? A guardar toda la ley. ¿No es cierto? No nomás con circuncidarse está bien. Ustedes están obligados a guardar toda la ley. Les recuerda, hermanos, que el problema también que iban a tener es que el favor de Dios ya no estaría con ellos. Esto es algo, hermanos, tremendamente triste, lo que iba a suceder con los gálatas. Si ellos aceptaban esas cosas, ellos ya no iban a tener el favor de Dios para con ellos. Dice el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Qué, hermanos? De la gracia habéis caído. Era grave la situación, hermanos. El seguir y obedecer esta enseñanza que les estaba llegando a sus oídos. Iba a ser grave el haber tomado esa mala decisión, o el tomar esa mala decisión de llevar a cabo el circuncidarse. Porque iban a estar obligados a guardar todos los estatutos de la ley, toda la ley en general. Iban a perder esa relación con Dios que habían obtenido. Hermanos, iban a echar a un lado el perdón de sus pecados. Era algo terrible lo que iban a pasar los gálatas. Dios ya no estaría a favor de ellos.
El escritor a los hebreos, escribiendo a los hebreos, les dice que la ley ha pasado porque Dios ha establecido un nuevo sumo sacerdote, y como hay nuevo sumo sacerdocio, hay una nueva ley, hay un nuevo pacto, y el pacto que se había dado anteriormente era viejo, y lo que está por viejo está próximo a desaparecer. Ya no servía. Aunque en aquel tiempo, cuando escribe el escritor a los hebreos, todavía estaban ofreciendo sacrificios los hombres, pero dice el escritor a los hebreos, no sirve, ya no vale. Y el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, ustedes van a perder el favor de Dios para con ustedes si ustedes hacen esto. Ya anteriormente les había mostrado, hermanos, los beneficios que ellos tenían al estar en la fe. Mire rápidamente, vaya conmigo allá en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 7. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese bien lo que comienza a decir. Manifiesta, hermanos, y le muestran los beneficios que habían tenido al aceptar el sacrificio de Cristo, al manifestar la fe en Él, al creer en Él y aceptarlo. Tan necios sois, versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, la ruina espiritual para los Gálatas vendría a ser total, dañina, tremendamente dañina. Iba a ser total, porque se iban a volver a sujetar, aun cuando ellos no eran, hermanos, ni siquiera judíos, se iban a sujetar a la ley judía e iban a invalidar el sacrificio de Cristo haciendo eso, así echándolo por la borda, tirando el favor de Dios que había tenido con ellos y haciendo a un lado todos los beneficios, aun todo lo que habían sufrido. Su ruina espiritual vendría a ser total. Dice ahí en el versículo 9 del capítulo 5, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de esto te va a dañar totalmente. Así que el apóstol Pablo, hermanos, escribe instándolos a que reconsideren la situación que ellos estaban por decidir o que ya estaban tomando algunos de ellos. Al final de la carta, en el capítulo 5 en adelante, el apóstol Pablo tiene la esperanza, hermanos, de que los Gálatas van a reconsiderarlo y van a echar por la borda y van a decir a aquellos falsos maestros, a esos judíos, les van a decir: no queremos nada, estamos contentos, satisfechos con el sacrificio de Cristo, con lo que Él ha obrado. El apóstol Pablo tenía la esperanza de que ellos reflexionaran en ello, que enmendaran ese camino, hermanos, y que meditaran y dijeran: no queremos esto, queremos seguir adelante. También, hermanos, les manifiesta o les da la sentencia de los que estaban haciendo el daño, que los estaban perturbando, y les manifiesta que ellos, estos hombres, también van a recibir el pago por estar haciendo ese daño con los hermanos. Miren, en el capítulo 5, allí en el versículo 10, nos dice lo siguiente: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Fíjese, aún todavía el apóstol Pablo depositó la confianza en ellos. Yo confío en que ustedes van a obedecer. Ustedes se van a dar cuenta que su vida se puede destruir y en vez de mejorar aún va a empeorar todavía más. Si su vida estaba mal antes de venir a Cristo, regresando a la ley va a empeorar totalmente. Pero le dice en el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro, ¿qué, hermanos? Es decir, ustedes van a enmendar el camino.
Ustedes van a obedecer a la verdad otra vez. Y luego les dice en la segunda parte de ahí: mas el que os perturba llevará a la sentencia quien quiera que sea. ¿Qué sucedería con los Gálatas, hermanos? No lo sabemos por la carta, pero por los mandamientos que da a partir del capítulo 5 en adelante, esperaríamos que los Gálatas hubiesen entendido el mensaje y hubiesen aceptado, hermanos, seguir en la gracia de Dios, seguir en la fe. Pero es aquí donde yo quiero hacerte la pregunta. Esa pregunta que el apóstol Pablo lanza a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7. Esa pregunta es la que yo quiero hacerte contigo. ¿Qué sucedió contigo? ¿O qué ha sucedido más bien contigo al día de hoy? Al inicio te pedía que tú preguntases, te hicieras esa pregunta, que meditases si hay algo, hermano, que al día de hoy te haga a ti pensar, llegar a pensar, o que por lo menos ha pasado por tu mente el llegar, hermano, a hacerte a un lado, dejar las cosas de Dios. Los Gálatas, hermanos, tenían un problema. Llegó esa enseñanza de la circuncisión y querían hacerla. A lo mejor ellos tenían el deseo de decir, bueno, si nos dicen que tenemos que ahora circuncidarnos para estar bien delante de Dios, pues bueno, lo voy a hacer. A lo mejor tenían una intención buena en su inicio, pero el apóstol Pablo dice, no, ustedes se están desviando de la verdad. Es una pregunta entonces, hermanos, que nosotros necesitamos reflexionar y considerar el día de hoy. A lo mejor hay algo, hermano, que te ha puesto a pensar y te puede llevar a tomar una mala decisión. A lo mejor no es esto, tú no estás siguiendo lo que pasó con los Gálatas. Pero, hermanos, hay muchas cosas que nos pueden desviar del camino de Dios y nos pueden hacer a un lado. Era bien triste lo que pasaba con los Gálatas, hermanos. No solamente echaron por la borda, iban a echar por la borda a Cristo, a Dios, sino que de balde iba a servir todo lo que ellos habían padecido por el Evangelio. Cuando la gente tiene problemas, y ya no hablemos de la gente, hablemos de hoy, la gente en general, hablemos del cristiano. Muchas veces cuando tienen problemas en su vida, en lo último que piensa, hermanos, es en lo que Dios quiere para su vida y cómo quiere que Él actúe ante estas circunstancias. Se preocupa tanto por la situación que está pasando y quiere manejarla dentro de sus propias maneras o como Él piensa que es lo correcto. Se llevan a cabo, hermanos, cuando no se considera lo que Dios quiere, se llevan al cabo grandes y terribles, hermanos, errores que uno puede cometer, y de tal manera, o lo puede llevar a tal grado de que en vez de pensar que está obrando bien, esas cosas o esas decisiones que va a tomar, lo van a llevar a separarse de la relación con su Dios. Por eso es que el cristiano necesita reflexionar y saber actuar ante las situaciones cuando éstas se presenten. En el caso de los Gálatas, ellos nunca evaluaron, hermanos, ni nunca preguntaron cómo podían actuar o qué iban a hacer. Por eso es que estaban tomando estas decisiones y llega a los oídos de Pablo, y entonces Pablo se le dirige a ellos y les dice, les recuerda cómo debieran actuar. De hecho, si usted lee el capítulo 6, se da cuenta cómo cierra el apóstol Pablo diciendo que nadie me moleste porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y esa es la manera en que debe actuar el cristiano. Buscar, hermanos, siempre darle la gloria y la honra a Dios a pesar de todas las circunstancias que lleguen. Los Gálatas iban a echar por la borda todos los sufrimientos, y es algo que sucede, hermanos, al día de hoy. El cristiano el día de hoy echa por la borda todo lo que había padecido anteriormente. A lo mejor, hermanos, el sufrimiento no es igual que con los Gálatas como ellos sufrían, pero se sufre, hermanos. En esta localidad hemos sufrido muchas cosas como
como iglesia. Hemos padecido, hermanos, muchas cosas injustamente a veces, quizá en su mayoría. Pero hay muchos hermanos que no han sabido tomar decisiones correctas ante las circunstancias que han estado pasando, y desgraciadamente estas cosas los han llevado a desviarse del camino. Algunos hermanos que no están con nosotros, no están, hermanos, porque no supieron enmendar las cosas, las circunstancias por las cuales estaban pasando. No supieron direccionarlas y tomar la actitud que Dios quiere ante las circunstancias. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando haya en una circunstancia? Que voltees y lo pongas en sus manos, ores por esa situación y sigas adelante en el camino que has elegido. Que sigas la carrera que tú estás luchando, que estás caminando. Que recuerdes, hermano, que no es la primera vez que estás pasando por una situación en la que está algo abrumado, en la que estás intranquilo, sino que ya ha habido ocasiones anteriores y en esas ocasiones actuaste de una manera conjunta con tus hermanos, se pusieron en las manos de Dios, le pidieron a Él y seguiste adelante en el camino del Señor. Quiero preguntarte otra vez, si es que lo hay, ¿qué te ha estorbado a ti para que ya no sigas quizá como al principio? Le decía a algunos hermanos, la iglesia está pasando por un receso espiritual. Es una nueva frase, apréndasela. Pero apréndasela la frase nomás, no lleve a cabo ese receso. Piensan, hermanos, que sí puedes tomarte un descanso de tu vida espiritual. Hermano, bueno, yo me voy a reservar un poquito, me voy a mantener al margen de la circunstancia y pues prefiero estar aquí, hermano, voy a asistir de vez en cuando, si usted me lo permite. Hermanos, en la carrera no hay, en la carrera de Dios, en el camino de Dios no hay un descanso espiritual. Si usted le quiere llamar a un verdadero descanso espiritual es cuando usted ya duerme y espera la venida del Señor. ¿Qué nos ha estorbado, hermanos? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con nosotros? Ha habido momentos en que, de verdad, hermanos, hemos llegado a decir, ya no quiero, ya no hay razón, ya no siento el llenado como lo sentía, el gozo de estar en las actividades, de ver a mis hermanos. Ya no siento ni siquiera el participar en las actividades que los hermanos nos dicen. ¿Qué ha pasado? La gente se desvía, hermanos, cuando presta atención a otras cosas que no son importantes, y es cuando empieza a desviarse del camino de Dios. Los Gálatas prestaron atención a la enseñanza que traían aquellos judíos. Al día de hoy, tú y yo podemos prestar atención a cosas que no necesitamos oírlas y que Dios mismo las prohíbe. Volteas la mirada, dejas de mirar a Cristo y entonces empiezas a tener problemas en tu vida. Empieza a haber decadencia espiritual. ¿Alguien te falló en su testimonio, quizá en su conducta? ¿Lo tomas a pecho? ¿No tomas la actitud de que debes perdonarlo, perdonar sus faltas cuando estás orando y te has acordado que alguien te ha ofendido? Dice el Señor Jesucristo que necesitas perdonarlo, pero a ti se te olvida y se te pasa por alto y lo tomas tan a pecho la situación que ha pasado con tu hermano y dices, no vale la pena, y empieza a venir un decaimiento espiritual. Tú mismo, quizá por tus mismos pensamientos equivocados, te has causado este mismo daño. Dice el apóstol Pablo que hay unos que se guían por las apariencias. Y a veces el guiarnos por las apariencias trae daño. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos, entonces para correr
esa carrera que Dios quiere que hagamos, esa carrera en la cual vamos. No prestes oídos a lo que no es necesario que escuches. Cierra tus oídos, hermano. Si alguien viene y te trae o te comunica un chisme o algo que tú identificas que no es para tu edificación, cierra tu oído, hermano. Cierra tu oído. Si alguien te comenta que vieron a fulanito de tal o a X hermano haciendo tal o cual cosa, cierra tus oídos si no es para tu edificación. Si sabes que te va a perjudicar o te va a dañar, cierra mejor tus oídos. Si a primera instancia tú ves algo, cierra tus oídos, cierra tus ojos o ponlo en las manos de Dios. Y número 2, no cambies tu mirada. No cambies tu mirada, hermano. No cambies tu mirada en el Señor Jesucristo. No la quites. El apóstol Pablo les dice a los colosenses: si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Dios. El escritor a los hebreos dice que debemos correr nuestra carrera puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Hermanos, de verdad, hagamos esto. No vengas a la iglesia buscando si el hermano fulanito de tal se está portando bien. No vengas a la iglesia a ver si el hermano fulanito de tal ya cambió. No vengas a la iglesia a ver si la hermana fulanita de tal ya se arrepintió de la situación por la que estaba pasando o si ha habido un cambio en su vida. Ven a cumplir con los propósitos que tienen las reuniones, que son edificarnos unos a otros y adorar y honrar a Dios que lo merece. Si tú practicas esto, vas a ver, yo te aseguro, y no por mí, sino porque Dios lo promete, tu vida siempre va a ir en crecimiento espiritual cada día. No descuides, hermano, tu bendición que Dios te ha dado, esa gran salvación. No descuides esa carrera que estás caminando, que nada te haga voltear a ningún lado, ni a diestra ni a siniestra. Tú sigue adelante, cerrando tus oídos a lo que no debes escuchar, a lo que no debes prestar, y mirando, poniendo tu vista en el Señor Jesucristo. Es tiempo, hermanos, de recapacitar, de darnos cuenta si estamos caminando o nos estamos estancando en la carrera que hemos decidido tomar. ¿Qué ha pasado contigo, hermano, el día de hoy? ¿Caminas? ¿Te estás estancando? ¿Te estás trabando? ¿Estás a punto de desviarte, de salirte de la carrera? ¿O sigues adelante a pesar de todo lo que se haya presentado? Dios espera que, al igual como esperó el apóstol Pablo en su carta, Dios espera que todos sigamos corriendo esta carrera, hermanos, en el Señor. Hermano, es la mejor carrera que pudimos haber elegido. Es la mejor decisión que pudimos haber tomado. Pero no vas a alcanzar el premio si no persistes en la carrera. No vas a alcanzar el galardón si no persistes en la carrera. Oremos. Señor, te doy gracias y te pido que tomemos enseñanza, que de verdad cerremos los ojos, Señor, los oídos, Señor, que no prestemos oídos, Padre Celestial, a todo aquello que no sea para edificación de nosotros. Que no volteemos nuestra mirada hacia el hombre, Padre Celestial, el ser humano, a cualquiera que sea, a quien quiera que sea, Señor, sino que sigamos poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ayuda a seguir adelante. Que de verdad digamos con esa seguridad que llevamos en nuestro cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que lo que más nos importa en esta vida, mientras estemos aquí, es llevar en alto el sacrificio de Cristo y vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos, Padre Celestial, a que si hay algo, Señor, que a lo mejor nos haya hecho pensar, decir ya no quiero estar o ya no quiero seguir, el día de hoy ese pensamiento se vaya, Señor,
y que entendamos que Jesucristo fue el que murió por nosotros, y todo lo que nosotros estemos padeciendo no es nada comparado con lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, porque a ti merecemos toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Ayúdanos a seguir entonces así, que haya manos fuertes, firmes, y que caminemos hombro con hombro, Señor, dándonos la mano todos los días, siempre, Señor, caminando esta carrera que llevamos, Padre Celestial. Yo te pido que permitas y que des las fuerzas necesarias, y que cada uno vigile, Señor, de que podamos alcanzar al final ese galardón, ese premio que tienes para nosotros por persistir en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo lugar a quien está recibiendo.